300 buques de guerra romanos, repletos de más de 100.000 hombres, se hicieron a la mar en el 256 a.C. Les esperaba una flota cartaginesa aún mayor. Barcos más veloces, marineros veteranos con generaciones de experiencia dominando los mares. En teoría, era una locura. Roma era una potencia terrestre. Cartago era la dueña del mar. Lógicamente, los romanos deberían haber sido aplastados. Y, sin embargo, esta batalla, la batalla del Cabo Ecnamo en el 256 a.C., se convertiría en uno de los mayores enfrentamientos navales de la historia antigua y el punto de inflexión de la Primera Guerra Púnica. Si eres nuevo aquí, descubrirás por qué esta batalla fue tan importante, cómo expuso los límites ocultos de Cartago, cómo una sola pieza de tecnología romana pudo inclinar la balanza de todo el mundo antiguo y cómo, por primera vez, las legiones romanas pisarían suelo africano. Y créeme, la respuesta puede no ser la que esperas. Profundicemos. Al comienzo de la Primera Guerra Púnica, en el 264 a.C., Roma ni siquiera había planeado estar en Sicilia. Se vieron arrastrados a la intervención porque su aliado, los mamortinos de Masana, una banda mercenaria que controlaba Msina, les pidió ayuda contra Siracusa y Cartago. Roma envió tropas para ayudar a un aliado, no para iniciar una guerra que duraría décadas. Pero una vez que Roma intervino, la magnitud del conflicto se amplió y sus objetivos cambiaron. La primera intención de Roma fue simplemente impedir que Cartago controlara Masana. Pero Sicilia era un granero demasiado importante como para abandonar llanuras fértiles, ricas y a medio disputar, que producían grano, aceitunas y vino. Puertos importantes y puertos naturales que permitían a quien los poseía controlar las rutas marítimas, y una cadena de ciudades costeras que actuaban como puntos de acceso para el transporte entre Italia, el norte de África y el Mediterráneo occidental. Quien controlaba Sicilia podía alimentar o matar de hambre a regiones enteras, gravar y beneficiarse del comercio mediterráneo, y proyectar su poder a través de rutas marítimas clave. Pero tras 23 años de estancamiento en esa isla, del 264 al 257 AC, los romanos comenzaron a ver el panorama general. Se dieron cuenta de algo simple pero brutal. Mientras Cartago siguiera dominando el mar y tuviera bases sólidas desde las que operar, Roma jamás podría obligarlos a una paz duradera. Cuando digo bases sólidas, me refiero a fortalezas costeras de hormigón, difíciles de tomar, y a una red logística que les permitiera mantener en movimiento barcos, hombres y suministros incluso cuando Roma dominaba en tierra. Esas bases eran una mezcla de cosas: ciudades portuarias bien fortificadas, Liibam dividido por Drehenum Moti anteriormente en el periodo, fondeaderos y lagunas cercanas donde las flotas cartaginesas podían albergar astilleros y depósitos para construir y reparar galeras y asegurar las rutas marítimas de regreso al norte de África para obtener grano, dinero y refuerzos. Dado que esas bases podían reabastecerse por mar, la superioridad y la infantería de Roma no se tradujeron automáticamente en un aplastamiento de Cartago en Sicilia. El enemigo podía simplemente transportar hombres y suministros por mar sorteando los bloqueos romanos. Esa resiliencia logística es precisamente la razón por la que Cartago pudo resistir en lugares como Lil y Bayam durante años. Así, a mediados del 252 AC, tras años de estancamiento en Sicilia, los líderes romanos concluyeron que Cartago siempre podría reabastecer sus guarniciones sicilianas mientras mantuvieran la superioridad naval y su patria africana intacta. Para romper ese ciclo, Roma se arriesgó más que cualquier otra que hubiera intentado antes. Invadirían la propia África. Construyeron una flota más grande que cualquier otra que el Mediterráneo hubiera visto jamás, 330 buques de guerra, además de un enjambre de barcos de transporte. El objetivo era transportar a unos 26.000 legionarios de élite a través del Mediterráneo, luchando de frente contra la armada cartaginesa, desembarcando justo en la costa de lo que hoy llamaríamos Túnez, el patio trasero de Cartago. Piensen en lo que eso realmente significaba. Construir tantos barcos no se trataba solo de unir tablas a martillazos. Roma tuvo que crear toda una infraestructura de construcción naval prácticamente desde cero. Luego llegó la mano de obra. Entre 138.000 y 140.000 marineros e infantes de marina tuvieron que ser reclutados y entrenados. Y antes de que ninguno de ellos pudiera zarpar, los romanos concentraron toda la logística en Austia, su puerto cerca de Roma. Imaginen el bullicio de la actividad. Barcos alineados, provisiones apiladas, hombres siendo instruidos antes de que finalmente se arriesgaran y cruzaran mar abierto. Mientras tanto, Cartago tenía mucha confianza. Sus líderes creían que su armada era tan superior que Roma nunca se atrevería a desafiarlos directamente en el mar. Esa clase de arrogancia los llevó a cruzarse de brazos, reaccionando en lugar de actuar.
Pero cuando finalmente comprendieron que Roma venía directamente hacia África, Cartago se apresuró. Lo pusieron todo en la lucha. 350 buques de guerra con entre 147.000 y 150.000 marineros e infantes de marina a bordo, y se apresuraron a interceptar a los romanos frente al sur de Sicilia. Ambos bandos navegaban en el mismo tipo de embarcación, la Quinquarim, una enorme galera con 5 filas de remos a cada lado, que surcaba el agua con una fuerza brutal. Era la columna vertebral de las armadas mediterráneas de la época. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, aunque los barcos parecían iguales, la forma en que cada bando los utilizaba era completamente diferente. Cartago se basaba en la velocidad, la agilidad y la destreza de sus tripulaciones veteranas. Toda su doctrina se basaba en maniobras. Querían atacar con rapidez, aplastar un barco enemigo con ese ariete con punta de bronce en la proa, la trostra, o quebrando sus oras para que no se moviera. También tenían nombres para sus trucos: el ploce, que consistía básicamente en cortar las líneas enemigas como una lanza, y el paraploce, un movimiento que consistía en rodear y atacar desde el flanco. Piénsalo como las antiguas peleas navales. Los romanos, una historia completamente distinta. Eran novatos en este tipo de sofisticada técnica. No contaban con siglos de tradición naval a los que recurrir. Así que, en lugar de intentar superar a Cartago en ventas, se apoyaron en lo que mejor sabían hacer: el combate cuerpo a cuerpo, brutal y disciplinado. Pero un momento, esto es una batalla naval, ¿recuerdan? Ese desajuste los obligó a inventar una de las ideas más revolucionarias de la guerra naval, y hablaremos de eso cuando la batalla realmente comience. Y aquí está el truco. Ambos bandos estaban casi en la ruina, con pocos hombres y dinero. Pero Roma, aún así, redobló la apuesta. Sus líderes básicamente dijeron: estamos dispuestos a darlo todo en esta guerra. Lo que estaba en juego era incalculable. Si Roma perdía la batalla del Cabo Nomo, no solo perderían unos 10.000 hombres y vaciarían sus arcas. Se arriesgaban a algo aún mayor: el colapso de la moral y la voluntad política romanas. Y si eso se rompía, Roma podría no recuperarse jamás. Ese era el límite en el que se encontraban. Un desliz y toda la República Romana podría haberse hundido con ella. Ahora, veamos con más detalle cómo se alinearon los romanos. Su flota estaba bajo el mando conjunto de 2 consolas, Marco Aelio Régulo y Lucio Manlio Voló Longo. Normalmente, tener 2 jefes al mando a la vez podía ser una receta para el desastre. La historia romana está llena de momentos en los que este tipo de mando dual provocó malentendidos y errores. Pero en Ecnomus, sorprendentemente, funcionó. Eso es parte de lo que hace que esta batalla sea tan fascinante. Los romanos dispusieron su flota en una formación llamada cunios. Básicamente, una cuña formada por 4 divisiones. Imagínate una punta de flecha gigante apuntando directamente a los cartagineses. La primera y la segunda división estaban justo en la punta de esa flecha, lideradas personalmente por las 2 consolas. Estos no eran solo líderes ceremoniales sentados en la retaguardia. Estaban justo al frente dirigiendo la lucha. Tras ellos se encontraba la tercera división, que actuaba como fuerza de reserva. Y justo en la retaguardia se encontraba la 4ª división, la más importante de todas. Esos barcos de transporte estaban cargados con tropas, equipo de asedio y todo lo que Roma necesitaba para llevar a cabo su invasión de África. Si esos transportes se hundían, la campaña habría terminado antes de siquiera comenzar. Los romanos construyeron su formación como una fortaleza sobre el agua. La forma de cuña les permitía avanzar con fuerza mientras mantenían sus vulnerables transportes a resguardo en el interior. Por supuesto, esto tenía un precio. Al encadenarse en una formación tan densa y rígida, los romanos perdieron mucha libertad de maniobra. ¿Resistiría la pesada cuña romana, similar a una fortaleza, a la ágil y curtida flota de Cartago? ¿O los cartagineses los rodearían, buscarían puntos débiles y aplastarían esos transportes, poniendo fin a los sueños africanos de Roma allí mismo, sobre las olas? Mientras los romanos se alineaban, los cartagineses, bajo el mando de Amílcar y Anón, tenían algo mucho más astuto en mente. Estos tipos no iban a cargar de frente contra esa cuña de barcos romanos. Tenían un plan, uno muy sofisticado. El tipo de movimiento que se esperaría de quienes habían dominado los mares durante generaciones. Esto es lo que hicieron. En lugar de igualar la densa formación de Roma, Cartago extendió sus alas. Literalmente, extendieron su flota a ambos lados, extendiendo sus flancos. Imagínate que abres los brazos, te haces ver más grande, listo para rodear a tu oponente.
A primera vista, suena descabellado. ¿Por qué alguien debilitaría deliberadamente el centro de su línea? ¿No sería eso una invitación a Roma para que la abriera paso? Y eso es exactamente lo que los cartagineses querían que pensaran los romanos. El centro blando era una trampa. En cuanto la primera y la segunda división de Roma avanzaran, se suponía que el centro de Cartago retrocedería en una retirada controlada. El objetivo era alejar la punta de lanza romana de lo que realmente importaba, los barcos de transporte de la retaguardia. Porque una vez que el frente romano se extendía y se separaba, las alas cartaginesas se abalanzaban desde ambos lados. Ese era el famoso movimiento de doble envoltura. La misma táctica que Aníbal usaría más tarde para destruir las legiones romanas en Cannae por tierra. Si funcionaba, los pesados y lentos transportes romanos, junto con sus reservas, quedarían aislados, rodeados y completamente destruidos. Y si esos transportes se hundían, el plan de invasión de Roma se hundiría con ellos. Esto demostró que Amlar y Ano comprendían a la perfección las fortalezas y debilidades de Roma. Sabían que los romanos eran brutales en el combate cuerpo a cuerpo, pero en el mar, sin sus transportes, no podían proyectar su poder sobre el agua. Básicamente, si se les impedía desembarcar tropas, su ataque no surtía efecto. Así comenzaba la batalla. No se mantuvo ordenada y organizada por mucho tiempo. Lo que comenzó como dos flotas enormes enfrentándose rápidamente se desintegró en tres batallas separadas que ocurrieron simultáneamente. Eso es lo que pasa con las batallas de esta magnitud. Los planes pueden parecer sensatos sobre el papel, pero en cuanto los arietes empiezan a crujir contra los cascos y los hombres empiezan a gritar por la cubierta, todo se convierte en caos. Primero, centrémonos en el frente central, porque ahí es donde empezó el verdadero drama. Se suponía que esta sería la gran baza de Cartago. Recordemos que su plan era hacer que su centro pareciera débil, casi como un cebo, para que los romanos cargaran hacia adelante y se extendieran demasiado. Y, efectivamente, la vanguardia romana, dos de sus divisiones de vanguardia, mordió el anzuelo y se lanzó directamente contra el centro cartaginés. Por un momento, pareció que Cartago los tenía justo donde querían. Pero aquí está el giro inesperado. El centro cartaginés no resistió como sus almirantes esperaban. En lugar de retirarse en una retirada controlada, comenzaron a desmoronarse bajo presión. ¿Por qué? Por el arma secreta de los romanos, el corbis. Permítanme una pausa. El corbis era básicamente un puente de abordaje con un gran pico en la base. Imaginen un puente de abordaje estrecho con barandillas a los lados, de unos 11 metros de largo, con un pico afilado y pesado en la base que parecía el pico de un pájaro. De ahí su nombre, corbis, que en latín significa cuervo. Todo el sistema estaba unido a un sistema de poleas para que los marineros romanos pudieran levantarlo y luego estrellarlo contra un barco enemigo. Cuando el pico se clavaba en la cubierta del enemigo, unía los dos barcos, forzando un abordaje. Este artilugio reescribió por completo las reglas de la guerra naval. ¿Por qué? Porque permitía a Roma aprovechar su mayor fuerza, la infantería disciplinada, y convertirla en una ventaja en el mar. Un lugar donde normalmente estaban fuera de su alcance. Verán, los cartagineses eran maestros de la navegación y la embestida. Podían virar sus barcos en un instante y embestirte con una precisión letal. Pero una vez que el corbis los bloqueaba, toda esa movilidad se desvanecía. De repente, estos duelos navales ya no se trataban de barcos. Se trataban de soldados. Y los romanos contaban con una de las infanterías más resistentes y disciplinadas del mundo antiguo. Así que cuando esos legionarios romanos irrumpieron en el corbis, fue como cambiar el guión. Las tripulaciones cartaginesas no estaban preparadas para ese tipo de brutal combate cuerpo a cuerpo. Barco tras barco cayeron ante los romanos, y lo que se suponía que sería una ingeniosa trampa se desmoronó rápidamente. El centro cartaginés se derrumbó más rápido de lo esperado. Muchos de sus barcos fueron capturados en lugar de hundirse, lo que no solo redujo su número, sino que también les dio a los romanos más barcos con los que trabajar. Con el centro derrumbándose tan pronto, la vanguardia romana se vio repentinamente libre. La trampa que se suponía que los engulliría había fallado. Y ahora esas divisiones romanas podían dar un giro y concentrar su fuerza en otras partes de la batalla. Lo que comenzó como el gran plan de Cartago se convirtió en la oportunidad de oro de Roma. Mientras la vanguardia romana arrasaba el centro cartaginés, algo igual de peligroso ocurría en el flanco. El primer escuadrón cartaginés se había desviado y ahora se dirigía hacia el tercer escuadrón romano, el encargado de proteger los barcos de transporte. Estos transportes eran el sustento de toda la campaña romana.
transportaban caballos, suministros y hombres que no eran combatientes. Si estos caían, la invasión romana de África estaba prácticamente terminada, porque la vanguardia romana se había lanzado al frente. El flanco que custodiaba esos transportes quedó repentinamente expuesto. Cartago vio la oportunidad y se lanzó a por todas. Grandes y toscos transportes permanecían allí, encadenados a sus escoltas, mientras los elegantes buques de guerra cartagineses se acercaban, listos para embestir. Parecía que el punto débil de Roma estaba a punto de ser desgarrado. Pero aquí es donde los comandantes romanos del tercer escuadrón demostraron su agallas. En lugar de paralizarse, se adaptaron al instante. Primero, cortaron las cuerdas de remolque que unían sus buques de guerra a los transportes más lentos. Esa maniobra devolvió instantáneamente a sus galeras la capacidad de maniobra. Sin ella, habrían sido presa fácil. Dirigieron a todo el escuadrón hacia aguas poco profundas cerca de la costa. Las tácticas cartaginesas dependían en gran medida de la velocidad y la embestida. Pero en aguas poco profundas, los barcos no pueden coger mucha velocidad y maniobrar se convierte en una pesadilla. Imagínenselo como un coche de carreras que de repente se ve obligado a entrar en un camino rural embarrado. Toda esa potencia ya no sirve de mucho. Al formarse en aguas poco profundas y girar sus barcos hacia mar abierto, los romanos crearon una sólida muralla defensiva. Los barcos cartagineses no podían virar y atacarlos por los lados. Se vieron obligados a atacar directamente, y un asalto frontal significaba chocar de frente con el arma secreta de Roma, el puente de abordaje de Corbis. Entonces se convirtió en el enfrentamiento más sangriento y reñido de toda la batalla para los romanos. Aún así, su apuesta defensiva funcionó. Al neutralizar la ventaja de Cartago en velocidad y maniobrabilidad, y al convertir el combate en algo más parecido a una batalla terrestre, el tercer escuadrón romano mantuvo la línea. Mantuvieron el transporte seguro y ganaron un tiempo precioso para el resto de la flota. En mar abierto, el flanco lejano de Cartago contaba con su escuadrón más rápido y maniobrable, comandado por Ano. Estos eran los elegantes buques de guerra que se dirigían directamente a la retaguardia romana. La idea era simple: abrirse paso a través de los romanos por la espalda, aplastar la flota de apoyo y dejar a toda la fuerza de invasión desamparada. Pueden imaginarse el enfrentamiento. Los barcos cartagineses entraban y salían disparados, intentando embestir y separar a los buques romanos mientras estos se mantenían firmes, negándose a romper la formación. Los romanos no intentaban superar a nadie en maniobras. Intentaban mantener una línea el tiempo suficiente para sobrevivir. Y ahora llega la parte que lo decidió todo. ¿Recuerdan cómo la vanguardia romana acababa de aplastar el centro cartaginés al principio de la batalla? Pues bien, una vez que terminaron de arrasar, esos mismos escuadrones romanos dieron media vuelta y cargaron de vuelta por el campo de batalla. Esta era la pesadilla de Cartago. Todo su plan dependía de mantener a los romanos atados el tiempo suficiente para que el doble envolvimiento se cerrara de golpe. Pero con el centro destruido y la vanguardia romana liberada, la trampa fracasó. En lugar de ser rodeados, los romanos cambiaron la situación y atacaron a los escuadrones de Cartago por la retaguardia. La idea de Amílcar de llevar a cabo un doble envolvimiento en el mar fue audaz. Sinceramente, fue el tipo de golpe fuerte y audaz que se esperaría de Cartago, una ciudad que había sido la reina de los mares durante generaciones. Realizar una maniobra como esa no es fácil, ni siquiera en tierra. Y en el agua, es 10 veces más difícil. Todos los barcos se mueven. El viento cambia, los minerales se descontrolan, la visibilidad se altera, las señales se pierden. La flota era demasiado grande, las condiciones demasiado caóticas y la comunicación demasiado frágil. Los barcos no eran infantería capaz de mantener una línea firme. Se desviaban, colisionaban, perdían espacio. Para lograr algo tan complicado como un doble envolvimiento, se necesita lo que hoy en día los militares llamarían mando y control C2. Y se necesita que sea hermético. Cada unidad debe saber exactamente qué debe hacer, cuándo moverse y cómo mantenerse conectada con el plan general. Ahí es donde Cartago tropezó. El plan empezó bien, pero el problema fue que el centro se derrumbó demasiado rápido. No solo atrajeron a los romanos hacia adelante. Fueron destrozados por los puentes de abordaje de Corbis y la disciplina de la infantería romana antes de que las alas pudieran terminar su trabajo. Y con Corbis en acción, Roma había convertido el combate naval en un lugar donde la disciplina y el entrenamiento romanos marcaban la diferencia. Pero, y esto es clave, la idea en sí no era mala. De hecho, era brillante. ¿Cómo lo sabemos? Porque una generación después, Aníbal, hijo de Amcar,
realizó exactamente la misma maniobra en tierra en Cani en el 216 a.C., y pasó a la historia como una de las mayores obras maestras tácticas de la historia. Ese doble envolvimiento aplastó a un ejército romano que lo superaba en número, y aún hoy se estudia en la mitología militar. Así que, al recordar el Ecmús, no se puede decir que el pensamiento de Cartago estuviera equivocado. La doctrina en sí, el concepto de rodear al enemigo y presionarlo por todos lados, era sólido. El problema residía en cómo se desarrollaba en el agua. Por eso los historiadores suelen ver a Ecmaus no como un fracaso de la inteligencia púnica, sino como un fracaso de ejecución en condiciones difíciles, especialmente al dividir las fuerzas en combates separados. El concepto era genial. Solo necesitaba el campo de batalla adecuado. En retrospectiva, Ecomomas también arroja luz sobre una debilidad cartaginesa más profunda. No eran malos combatiendo. De hecho, lograron algunas victorias tácticas inteligentes en otras batallas. Pero una y otra vez, seguían esperando que Roma se rindiera por agotamiento. Ese error de cálculo, pensar que Roma se desanimaría, resultó ser uno de los errores más letales que cometieron. Roma, por otro lado, tenía algo que Cartago nunca igualó, un compromiso absoluto. A Roma no le importaba cuánto tiempo llevara ni cuán sangrienta se pusiera. Perseguirían la guerra hasta alcanzar su objetivo final. Los soldados romanos no necesitaban vender más que los cartagineses. Solo necesitaban acercarse, soltar el corbis y luchar como si estuvieran en tierra firme. Pero había un problema. Poco después de Gnomis, una gran tormenta destrozó varios barcos romanos. El corbis, aunque brillante en batalla, hacía que los barcos fueran pesados y torpes. No era una solución a largo plazo. Aún así, Roma no se desanimó. Aprendieron, se adaptaron y pronto dejaron de usar el corbis y adoptaron tácticas navales más elegantes y efectivas. Esa disposición a la adaptación fue la verdadera herencia militar que Roma recibió de Ecomomas. Claro, Roma sangró en esta lucha. Entre 30.000 y 40.000 marineros y soldados cartagineses murieron o fueron hechos prisioneros. Compárese eso con los 10.000 muertos de Roma, y la proporción es de 3:1, quizás incluso 4:1. Cartago dependía en gran medida de mercenarios, y perder tantos hombres significaba una pesadilla financiera y logística. Entrenarlos, pagarlos y reemplazarlos era carísimo, especialmente para un estado que ya estaba al límite de sus recursos. Podría decirse que esta batalla no solo hundió barcos, vació la cartera de Cartago. Roma perdió unos 24 barcos y unos 10.000 hombres. No es poca cosa, pero para Cartago, sus pérdidas fueron de otro nivel. 30 de sus barcos se hundieron. Y lo que es aún más humillante, 64 barcos fueron capturados intactos. Es como entregarle al enemigo las llaves de tu propia armería. Esos 64 barcos capturados no fueron quemados ni hundidos. Roma podía usarlos para reabastecerse, reforzar su flota o extraer toda la información posible. Ahí es donde el dispositivo de abordaje romano, el corbis, demostró su verdadero valor. No solo ganó batallas, permitió a Roma robar barcos enteros como si fueran trofeos. Ese tipo de humillación lastima más que el desgaste. Pero aquí es donde las cosas empeoran para Cartago. Esta victoria romana abrió las rutas marítimas de par en par. La flota pudo recomponerse, recargar y zarpar rumbo a África. Por primera vez, soldados romanos desembarcarían en suelo cartaginés. Esa fue la humillación máxima. Cartago había pasado generaciones forjando su leyenda como la potencia naval intocable del Mediterráneo. Ecnomus destrozó esa reputación. De repente, Roma era quien dictaba el ritmo, los términos y el rumbo de la guerra. Sí, la campaña africana bajo el mando de Régulo terminó en desastre, pero el hecho de que Roma lo lograra importó más que la pérdida a corto plazo. Habían demostrado dos cosas: una, que el objetivo de invadir Cartago era posible, y dos, que tenían el coraje para hacerlo. Eso obligó a Cartago a desviar su atención de Sicilia, atrayendo recursos de vuelta a casa para defender su propio corazón. De repente, todo el eje de la guerra se inclinó. Al final, Ecmús se convirtió en el innegable criterio para medir la humillación de Cartago. Habían sido los amos del Mediterráneo durante siglos. Pero entonces llegaron los recién llegados romanos al mar con una estrategia audaz. Una pequeña pieza de tecnología ingeniosa y una voluntad política descomunal para abrirse paso. Esa mezcla de agallas, inteligencia y terquedad allanó el camino para que Roma se alzara como la verdadera potencia del Mediterráneo. Entonces,
¿Qué crees que fue la apuesta de Roma por el genio puro de Etna o simplemente una terquedad temeraria?